Vamos a hablar un tema por el cual somos muy atacados nosotros los cristianos católicos, y es los escándalos en la Iglesia Católica. Los escándalos en la Iglesia Católica. Para nadie es un secreto que en nuestra iglesia ocurren ciertas eventualidades, ocurren ciertos sucesos que ante todo nos apenan a nosotros como cristianos católicos, nos entristecen grandemente, pero hay que decir algo con parresía, y es que en la iglesia de Dios deben haber escándalos. Deben haber escándalos. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Ya lo vamos a ir desarrollando a medida que va pasando el video. Quisiera decir primeramente, los protestantes son los primeros en atacar la iglesia de Dios con esos ataques a la moral, con esos ataques de que si se supone que la iglesia católica es la de Dios, ¿por qué hay tantos escándalos? ¿Por qué hay sacerdotes pederastas? ¿Por qué hay sacerdotes asesinos? ¿Por qué los católicos se portan tan mal? ¿Por qué en el Vaticano surgen cada año un escándalo nuevo, financiero, de una u otra manera? Un cardenal hizo esto, un obispo hizo lo otro, un sacerdote hizo lo otro. ¿Por qué ocurre esto? Y hay que decir algo, la respuesta mía siempre a los protestantes es la siguiente: yo pertenezco a la iglesia en la cual existió el escándalo más grande de la historia, que es entregar a Jesucristo, el sin mancha, el sin pecado, el más inocente de todos, por 30 monedas de plata. Pero no solo eso, recordemos que la iglesia al inicio estaba formada por 12 personas, y uno diría, pero es que si son 12, son poquitos, es fácil de enseñarles, es fácil de que se porten bien, de guiarlos. Nada comparado con hoy que somos millones, que sin duda es más difícil ese rebaño. Entonces, ¿qué ocurría? Si en esos 12 existieron fallas, ¿cómo no van a existir fallas hoy que somos millones? ¿Y por qué le digo que existieron fallas? Porque el líder que había elegido Jesucristo, Pedro, llegó incluso a negar a su maestro. Y vamos a escucharlo de la palabra. Vamos a leer en Mateo 26, 69. Dice así: Pedro, entre tanto, estaba sentado fuera en el patio. Entonces se acercó a él una criada y le dijo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. Dígame en algo, ¿qué escándalo más grande que este? Que el líder de ese grupo, de esos 12 que Jesucristo había seleccionado, se atreva a negarlo delante de todos, justo en el momento en que más lo necesitaba Jesucristo, que era cuando lo estaban llevando preso. Justo en ese momento a Pedro se le ocurre negarlo. Dígame, ¿qué escándalo más grande? Y yo pertenezco a esa iglesia. Pero ¿qué pasa? No solo lo negó una vez, sino que continúa el relato, dice: no sé qué dices, dijo Pedro. Cuando salía al portal, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazoreo. Y de nuevo qué escándalo tan grande si hoy el Papa Francisco llegara a negar a Jesucristo. Qué escándalo tan grande. Pedro lo hizo. Eran solo 12 y Pedro lo hizo.
y yo en esa iglesia estoy, y usted católico en esa iglesia está. Y dice así: yo no conozco a ese hombre, lo dijo Pedro. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: ciertamente, tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Tu misma habla te descubre. Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Inmediatamente cantó un gallo. Pedro se acordó entonces de aquello que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante, y saliendo fuera lloró amargamente. Decía Pedro: yo no conozco a este hombre. ¡Qué escándalo tan grande! Dígame si ese no es uno de los escándalos más grandes de la iglesia, que él negara a Jesucristo. Y en esa iglesia estamos. Y lo repito porque católicos debemos entender y mostrarle a los protestantes de que eso hace parte de la iglesia. Yo me atrevería a decir que si en la iglesia hay escándalos, entonces esa no es la iglesia de Dios. Pero unos versículos antes, en el mismo capítulo 26, ocurre el más grande. Este sí es el más grande de todos los escándalos en la iglesia. Y es que uno de los que andó con Jesucristo todo ese tiempo, uno de los que comió con Jesucristo, de los que compartió con Jesucristo, lo entrega a sus enemigos para que lo maten, para que lo maten. No existe ninguna cosa hecha por un hombre más terrible que esta que comete Judas Iscariote, y es entregar al santo de los santos a que lo maten. Y lo dice así, Mateo 26:14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me daréis si os lo entrego? Imagínense hoy un cardenal o un obispo o un sacerdote entregando a Jesucristo de una u otra manera. Esta no es la única manera en que entrega a Jesucristo. También lo entregamos cuando sentimos pena de predicar el evangelio. También lo entregamos cuando dejamos de ayudar al prójimo, al necesitado. Y cada vez que quitamos, que impedimos de que el evangelio se predique de manera real, estamos entregando a Jesucristo. Y hoy, sin duda, existen esos escándalos. Pero aquí ocurrió de manera más real. ¿Qué me daréis si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarlo. ¡Qué escándalo! En esa iglesia que fundó Jesucristo. Si Jesucristo funda su iglesia y los elige él mismo y les enseña él mismo, y aún así, estos hombres cometen estas atrocidades. Aún así, hoy somos millones. Si de cada 12 sacamos 2, un Pedro y un Judas, sin duda alguna van a ser muchos los escándalos. Y hay que tenerlo presente. Pero en esta iglesia yo persisto. En esta iglesia yo persevero para poder obtener la salvación, porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Y continúa así. Al atardecer se puso a la mesa con los 12
Y mientras comían dijo: os aseguro que uno de vosotros me entregará. Que uno de vosotros me entregará. Muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese me entregará. Hoy los protestantes nos atacan y nos dicen: pero es que se supone que en Roma es de donde se dictan las enseñanzas para los católicos. ¿Y por qué ocurren escándalos? ¿Por qué? Pero es que en esa cercanía también ocurren escándalos. También se comete el pecado. Judas, en la cercanía de Jesucristo, tan íntimo como meter la mano en el plato con Jesucristo, también pecó, también cometió un escándalo. Y otra vez lo repito: a esa iglesia yo pertenezco. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. El Hijo del Hombre es Jesucristo. Jesucristo. Mas le habría valido a ese hombre no haber nacido. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Le respondió: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y así tal cual lo hizo Judas. Entregó a Jesucristo por 30 monedas de plata. No existe mayor escándalo que este en toda la historia de la cristiandad. Esta iglesia fundada por Jesucristo tenía ese escándalo en tempranos momentos. Pero Jesucristo en una parábola nos lo explica. ¿Por qué ocurren estos escándalos? Hay que quitarlos, hay que arrancarlos desde ya. ¿Será que si estos escándalos están en la iglesia, deja de ser la iglesia de Dios? ¿O qué hacemos? ¿Qué se hace con esos escándalos? Vamos a leerlo en Mateo 13, 24. Usted, hermano separado que me escucha, lea, escuche esta parábola que lo explicará claramente, para que nunca más se atreva a decir que si en la iglesia hay escándalos, esa no es la iglesia de Dios. Nunca más lo diga, porque si en esta iglesia hay escándalos, es porque es la iglesia de Dios. Y escuchémoslo por qué. Dice así: les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre siembra buena semilla en su campo porque quiere que salgan buenos frutos. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Jesucristo viene, siembra buena semilla, pero el enemigo que tenemos, que ustedes protestantes lo conocen, que ustedes hermanos católicos lo conocen, viene y siembra la mala semilla, la cizaña. Y ocurre esto: cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos se acercaron al amo y le preguntaron: Señor,
¿No sembraste semilla buena en tu campo? Esta es la pregunta de los protestantes. Si los protestantes quieren aparecer en alguna parte de la Biblia, es en este momento donde aparecen. Cuando preguntan, Señor, ¿no pues que es la iglesia de Dios, la iglesia católica? ¿No pues que sembraste buena semilla en tu campo? Este es el momento en que aparece, el único momento, de los pocos momentos que aparecen los protestantes en la Biblia, haciendo estas preguntas erróneas y equivocadas y llenas de perversidad. ¿Por qué tiene entonces cizaña? Si dice, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Por qué tiene entonces cizaña? ¿Por qué hay escándalos en la iglesia? ¿Por qué hay pederastas? ¿Por qué hay homosexuales? ¿Por qué hay asesinos? ¿Por qué hay adúlteros, fornicarios? ¿Por qué? Y dice así, él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Eso es lo que dicen los protestantes siempre. ¿Por qué no los sacan de allá? Saquen toda esa gente. Saquen a los obispos malos, a los sacerdotes malos. Y esto es lo mismo que preguntan aquí. ¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Pero vamos a ver qué responde Jesucristo, el más sabio, el santo de los santos. Dice así, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Léanlo, Mateo 13 y voy en este momento en el 28. Y dice, no, en el 29, él le respondió, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos, Pero ¿por qué en la iglesia hay unos buenos y hay otros malos, hay unos santos y hay otros que son tan perversos? Por esto. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Ya diré a los segadores, cuando llegue la siega, que recojan primero la cizaña y la aten en gavillas para quemarla, y que almacenen el trigo en mi granero. Entonces, esta es la respuesta que da Jesucristo para ustedes, protestantes que nos atacan y todos los que nos ataquen, porque tenemos enemigos por todas partes. ¿Y por qué? Por ser la iglesia única y verdadera. No hay más. Ni pentecostales, ni testigos de Jehová, ni mormones, ni cuanta cosa inventen. Ninguna. Por eso esta es la que tiene las iglesias quemadas, es la que tiene los mártires. Por eso esta es la que es perseguida, atacada por todos los frentes. Feministas. Cada vez que un protestante ataca a la iglesia se está uniendo al poder demoníaco de esos que nos queman las iglesias, como los feministas, las feministas. Se unen a ese perverso plan del demonio de destruir la iglesia católica. Tengan eso presente. Y continuamos. Continuamos. Un momento. Dice así, entonces Jesucristo viene y nos explica esta parábola. Yo traté de darles como una idea de qué se trataba la parábola, pero no, vamos a escuchar al maestro. Aquí en este canal siempre se va a tratar de escuchar al maestro. Evito yo siempre dar mis opiniones cuando doy una enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el maestro y Él mismo nos enseña. En el 36, versículo 36, para que lo apunten hermanos católicos y se defiendan de esos anticristos que vienen a atacarlos. Dice así,
Entonces despidió a la multitud y se fue a casa. En esto se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Jesucristo viene y siembra su iglesia en el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son todos esos santos que hemos tenido en la iglesia y que hoy están también. Hoy en la iglesia católica hay cantidades de santos, cantidades de santos. Gente que entrega su vida por completo para la expansión del evangelio. Quiero traer a mi memoria al padre Federico Hayton, que en este momento se encuentra en una misión en Malawi, en África, en un lugar donde ni siquiera sabían quién era Jesucristo. Y entrega su vida, desgasta sus días predicando el evangelio, sembrando iglesia en esos lugares. Sembrando iglesia. Traer a mi memoria, sin duda, al maestro de los últimos tiempos y para mí el mejor predicador de los últimos tiempos, el padre Luis Toro. Entrega su vida entera a la expansión, a la predicación del evangelio, a dar a conocer al mundo esta verdad inigualable. Y muchos más en el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Oiga, la cizaña son los hijos del maligno. Sin duda, todos los obispos, sacerdotes que ejecutan obras del mal y laicos que ejecutan obras del mal son hijos del maligno. Son hijos del maligno. Y lo dice Jesucristo. Entonces está la buena semilla y los hijos del maligno que ejecutan obras del mal estando en la iglesia. Y dice: el enemigo que la sembró es el diablo. Todos aquellos que se dejan influenciar por Satanás obrarán de mala manera y ellos se hacen semilla del demonio. La siega es el fin del mundo. ¿Se acuerda que él dijo: esperemos hasta la siega para separarlos? Es decir, en toda la historia van a existir los escándalos. En toda la historia van a existir los escándalos. Porque dice: esperemos hasta la siega. Entonces, ahí es donde yo me atrevo a decir que si en la iglesia católica no hay escándalos, esta no sería la iglesia de Dios. Esta no sería la iglesia de Dios. Porque Jesucristo dice que este es el reino de los cielos y que de esta manera se presentará, que de esta manera ocurrirá todo. Y que hasta la siega estará la cizaña junto con el trigo. Es decir, hasta el final estarán los buenos junto con los malos. Hay que entender eso. Hay que entender eso. Y dice así: la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos. El Hijo del Hombre recogerá de su reino todos los escándalos. Todos los escándalos, hermano.
Hay escándalos en la iglesia, eso es innegable. Pero eso no quita de que esta sea la única iglesia de Dios. La única que tiene la historia, la única que tiene la sucesión apostólica. Entonces, eso no quita para que usted, hermano católico, sepa defenderse. No permita estos ataques de los protestantes, que siempre vienen intenciones malignas de querer apartarnos de la fe verdadera, de la fe verdadera. Entonces, defendamos la iglesia de Dios, enseñémosle al otro católico. Es que hay otro católico al lado suyo que ni no esto existe. No sabe, nunca ha leído esto, o si lo ha escuchado lo ha dejado pasar. Pero entonces usted, católico, que usted está escuchando esto, entrégueselo como un tesoro a su hermano del lado, a su vecino, con el que va a la misa. Entrégueselo y dígale, mira, es que los escándalos ocurren. ¿Para qué? Para que él se fortalezca y que cuando ocurran esos escándalos no piense en irse, en separarse de la iglesia de Dios, porque ese no es motivo. Porque si no, entonces la iglesia de Dios hubiera acabado cuando Judas entregó a Jesucristo. Ese escándalo tan grande. Pero no fue así. Hoy en día usted, hermano católico, y yo perseveramos en esa fe de los apóstoles, en esa fe de los apóstoles. Y aún con los escándalos, perseveraremos hasta el final, hasta la ciega. Dios quiera que seamos siempre la buena semilla. Y dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Al horno de fuego, al horno de fuego. Porque es que la condenación hace parte de la predicación cristiana. Hoy en día poco escuchamos de esto, pero la condenación hace parte. Y esos que actúan inicuamente tendrán ese fin. Tendrán ese fin. Por eso siempre acerquémonos a la confesión, a la misericordia de Dios, que nos perdona siempre, siempre. Entonces, siempre intentemos, busquemos encontrarnos nuevamente con Jesucristo, para que no seamos los que actuemos inicuamente y terminemos en el lago de fuego. Y dice, allí será el llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Por esto es que nosotros trabajamos, hermanos. En esto es que nosotros insistimos, en esto es que nosotros insistimos, en que podamos un día llegar al reino del Padre Celestial y vivir allá con Él por siempre. Pero esta buena noticia debemos siempre entregársela a los hermanos, difundir esto. Nosotros creemos que porque mucha gente va a la misa, ellos saben estas cosas, pero no. Actuemos siempre a tiempo y a destiempo enseñándolos. Si lo saben bien, si no lo saben mejor, porque podemos enseñarles y explicarles estas cosas. Tengamos en cuenta eso. Yo quisiera saludar por aquí a alguien, pero la verdad es que no sé mucho cómo es aquí para ver dónde están los chats. Hoy es la primera vez que hago un en vivo. Me disculparán. Estoy como mirando a ver cómo es esto. Quisiera saludar al hermano. Ahorita vi que llegó un mensaje. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. Recuerde compartir y darle me gusta. Es importantísimo darle me gusta para que YouTube vaya mostrando esto a más hermanos, a más gente, y podamos llevar esta buena noticia a más gente. Comparta,
dele me gusta y comente qué tal le parece, si faltó algún texto puede aportarlo, si tiene alguna pregunta para un tema futuro en un nuevo video. Gabriel Cervantes de México, un saludo. Gladys Guadalupe, también un saludo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Recuerden suscribirse, los que de pronto no estén suscritos, suscríbanse al canal, es importante. Voy a seguir subiendo los videos, compartirles a ustedes pensamientos, enseñanzas para que defiendan su fe. De Ecuador, un saludo para el hermano de Ecuador, también es un placer que estén acá, de todos los países, escuchando enseñanzas. Todo esto se hace con mucho amor. ¿Para qué? Para fortalecer a los hermanos. Siempre queremos fortalecer a los hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un celo que nos llama, nos invita a que evitemos a toda costa que los hermanos católicos se sigan yendo. Entonces, esa es la invitación. No sé si hay alguien más. Listo, entonces hoy realizamos esta enseñanza, téngalo en cuenta, tome nota, apréndase las citas bíblicas. Apréndase las citas bíblicas, porque en todas partes tenemos los enemigos de Cristo. Acuérdese que todo aquel que ataca a la iglesia de Dios es un enemigo de Cristo. Por eso Jesucristo le dijo a Pablo, no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? No. Él le dijo, ¿por qué me persigues? Cuando Pablo perseguía a la iglesia, le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, el que persigue a la iglesia de Dios, que es la una, santa, católica y apostólica, se convierte en enemigo de Cristo, es enemigo de Cristo. Por eso Primera de Juan dice, son anticristos. Entonces, tengamos en cuenta eso, busquemos el reino, defendamos la iglesia de Dios, que viva Cristo Rey.